Ok, ya está grabando. Bueno, entonces les comentaba que acerca del ejercicio de ayer, me fijé, esto es el procedimiento que yo seguí en el ejercicio de ayer. Era el ejercicio 10 de la lista de ejercicios que adjunté a Facebook, ¿verdad? Yo desarrollé esto, estaba bien. Nada más que hubo un error, fíjense, aquí en la velocidad del objeto A antes de la colisión, yo puse un 2, chequen al final de la sesión 32, de la sesión de ayer, chequen al final que aquí yo tenía un 2, no sé por qué, es 5. De hecho, aquí está, es 5 metros sobre segundos. El 2, ¿dónde lo saqué? No sé. Me equivoqué, ¿verdad? Bueno, pues resulta que si yo sustituyo la velocidad antes de la colisión por la de A, antes de la colisión, por la velocidad apropiada, que es 5 metros sobre segundos, se simplifica bastante las cosas, jóvenes. ¿Sí? Esto pasa a ser un 10, mientras tenía yo aquí un 4, pasa a ser un 10 porque es el doble de este por este, que es 10. Este al cuadrado es 25, yo aquí tenía un 4. ¿Sí? Y con este 25, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro, que es joule, y este 25 se cancelan. ¿Sí me van siguiendo? Lo único que hay que hacer es corregir este 2, que es el que di ayer, por el 5, ¿sí? Y se simplifica notablemente esta expresión. En lugar de tener una cuadrática, nada más tengo dos términos, me falta el término independiente, entonces con un simple despeje sale. ¿Sí lo ven? Repito, pasando el 2, que es incorrecto, al 5, que es correcto, se simplifica bastante todo esto y puedo obtener con un simple despeje la velocidad de B después de la colisión. Sería 2 metros sobre segundos. Sustituyen el 2 metros sobre segundos aquí, ¿verdad? Es más, si quieren lo acabamos de una vez. ¿Cómo ven? ¿Sí? Tendría la tensión igual a la masa del objeto. Estoy hablando del objeto B, ¿verdad? Porque el otro rebota. Al cuadrado sobre R más M por G. La masa, ahora si me voy a cerciorar, me voy a ir a la masa de este objeto B para no errarle. Es 8 kilogramos, ¿verdad? Entonces sería 8 kilogramos por la velocidad de B después de la colisión, que ya la calculé, es 2 metros sobre segundos, eso al cuadrado, sobre el radio del movimiento, que sería el circular, que corresponde a la longitud de esta cuerda, que es 1.35, eso también lo saco de los datos del ejercicio, metros, más la masa de 8 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da? Lo hago rápido para no perder tiempo en el cálculo. Es 4 sobre 1.35, lo multiplico 4 sobre 1.35, lo multiplico por 8 y le sumo 8 por 9.81. Es 102.2 newtons, ¿ok? 102.2 newtons. La respuesta de la tensión que siente esa cuerda cuando una pelota se impacta con ella en una colisión elástica. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Profe, ¿ese 1.35 no estaba en centímetros? Sí, por eso lo pasé a metros. Oh, Era 135 centímetros, lo paso a 1.35 metros. ¿Va? $135 es igual a 1.35 sí, metros. sí, gracias, ¿Sí? profe. Ok, va. Me dicen si puedo avanzar. ¿Puede darle un poco más hacia abajo, por favor? Sí, aquí está. Bueno, ahora Gracias. para todos los grupos les menciono que voy a omitir la parte esta de centro de masa. Es una parte sencilla que ustedes ya después van a ver en materiales, ¿verdad? El centro de masa lo voy a omitir porque prefiero presentarles lo que es
el cuerpo rígido y la rotación del cuerpo rígido. Es decir, puse en la balanza que es más importante y creí más importante ver la rotación del cuerpo rígido que el centro de masa. ¿Ok? El centro de masa es lo que ustedes analizaron en todos los ejercicios. Cuando ustedes aventaron una pelota o cuando vieron un bloque desplazarse hacia la derecha, nunca dijeron, es que la cara de adelante se desplazó y la cara de atrás se desplazó tanto y la de adelante tanto, o tomó el movimiento respecto a la cara de arriba. No, hicieron como si fuera un puntito ese bloque y ese bloque que se movía, ¿verdad? Es decir, trabajaban automáticamente con el centro de masa. ¿Sí? Bueno, entonces, repito, vamos a trabajar mejor con la rotación del cuerpo rígido que estoy por presentar en lugar del centro de masa. En los ejercicios que en principio me iban a entregar de tarea, en esta última tarea 5 de choques elásticos, conservación de momento, había 3 asociados al centro de masa, los cuales van a omitir, ¿ok? Estoy por publicar en Facebook esa indicación. Omitan esos 3 ejercicios sobre centro de masa. Y sobre estos ejercicios de rotación, voy a dejar una tarea de 5 ejercicios nada más, que obviamente vale para el examen. Sin embargo, estoy pensando quitar este tema. Eso ya se los digo después. Pero, pues sí me gustaría darles ejercicios que cuenten en la tarea, ¿verdad? Y con la condición de quitarlos en el examen. Pero ya después vamos a definirlos. Ustedes resuelvan sus ejercicios sobre colisiones, y ya después vemos. Yo subo la información por Facebook. Ahora sí voy a presentar lo que es la rotación del cuerpo rígido. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, realmente están viendo aquí una rueda de bicicleta, ¿no? Sí, ¿Están profe. viendo? Ok, muy bien. Entonces, fíjense, le voy a llamar cuerpo rígido. A este tema le voy a llamar cuerpo rígido. Y voy a centrarme el día de hoy en la cinemática del cuerpo rígido. ¿Sí? Ok. Antes, ustedes me preguntaban, o algunos me preguntaron, cuando veíamos movimiento circular, me decían, profesor, ¿esa es velocidad angular? Yo les decía, no hemos hablado de velocidades angulares. Ustedes lo que tenían en las leyes de Newton era un objeto que describía una trayectoria circular. Era un objeto, un carro, una pelota, una cuenta, que describía un movimiento circular. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo, jóvenes? Ahora, ¿qué tengo? ¿Cuál es la diferencia entre eso que yo vi y lo que voy a ver ahora? Porque ahora sí voy a hablar de velocidades angulares. Fíjense, porque yo tengo un objeto que puede ser este. Pongo un eje de rotación, imprimo una velocidad para acá y empieza a rotar. ¿Sí? El objeto en un eje empieza a rotar. Es decir, esta partícula, la partícula que está aquí, describe un movimiento circular. Esta partícula describe un movimiento circular. Es decir, eso rota en conjunto. Eso no se expande o no se afloja, no es una gelatina que se puede derramar. Es como un disco, un Blu-ray o un CD de la computadora, ¿verdad? Es como unas aspas de un ventilador, ¿sí? Rota todo en un conjunto. Es como las llaves para abrir el agua. Rota todo en un conjunto. Si son 4 postes los de la llave del agua, los 4 postes al estar en el metal, pues rotan como un conjunto, ¿ok? A través de un eje de rotación. Vean esta rueda de bicicleta. Este rayo y esta punta, este rayo y esta punta, este rayo y esta punta, rotan respecto a este eje de rotación. Rota esta partícula, esta partícula, esta partícula, todo está rotando excepto el centro o excepto el punto donde se encuentra el eje de rotación. ¿Sí se entiende? A esta cosa de aquí, a esta cosa de acá, a un disco, a las aspas, a una llave, se le llama cuerpo rígido.
Y ese cuerpo rígido puede rotar a través de un eje de rotación. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro? ¿Sí ven la diferencia entre lo que teníamos en las leyes de Newton y en esta parte de aquí? Sí, profe. Ok, muy bien. Okay. Bueno. Entonces continuemos. Fíjense. Imagínense que tengo un disco. Este es un disco sólido. Es un disco sólido, ¿verdad? Pero me voy nada más a observar una partícula que está aquí. Esa partícula que está aquí. ¿Sí? Yo pongo a rotar eso. Pongo a rotar ese cuerpo rígido. ¿Sí? Y esta partícula después de cierto tiempo pasa acá. Esta partícula en un inicio estaba aquí y después de cierto tiempo estaba acá. Es decir, esa partícula recorrió esta longitud. ¿Sí? ¿Qué es esa longitud de arco? Que ustedes saben que pueden calcular con R por teta, donde R es el radio, por teta este ángulo. ¿Verdad? Y este ángulo, el ángulo que forma en un tiempo dado esta partícula, este objeto situado aquí en el borde, se le llama desplazamiento angular. Esto es, repito, el desplazamiento angular, ¿ok? Que es la longitud de arco sobre, o la distancia que recorre la partícula en este borde, sobre el radio que forma esta cosa de acá. ¿Sí? Entonces, este teta se le conoce como teta es igual al desplazamiento angular. Y tiene unidades de radianes, ¿sí? Que voy a especificar de esta manera, rad. ¿Ok? El desplazamiento angular o el ángulo que recorre una partícula cuando todo el objeto describe un movimiento circular se le conoce como desplazamiento angular y tiene unidades de radianes. En todos los demás capítulos hemos trabajado con ángulos en grados, pero no pasa nada porque nosotros conocemos una relación entre esos grados y los radianes. Si no lo recuerdan, yo aquí se los menciono. Si esto es 0 grados y da una vuelta completa, da 360 grados, en radianes es 2 pi radian. Si esta partícula llega a este punto, entonces recorrió un desplazamiento angular de 180 grados, pero como les digo que tiene unidades de radianes, sería pi radian. Es decir, 180 grados o 360 grados, 180 grados es igual a pi radian, entonces 360 grados sería 2 pi radian, ¿ok? De aquí pueden hacer la regla de 3. Si 180 grados es igual a 1 pi radian, entonces, ¿cuántos grados tiene un radian? Ustedes pueden hacer la regla de 3. Un radian es igual a 180 grados sobre pi. ¿Cuánto les da? 57.3 grados. Un radian es igual a 57.3 grados. ¿Ok? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, repito. Si yo quiero saber el desplazamiento angular de aquí a aquí de esta partícula, el desplazamiento angular, ojo, pues digo, según la figura, que es de un radian. Yo sé cuánto avanzó angularmente, un radian. ¿Me van siguiendo? Para esta figura, ¿verdad? Ok. Y luego, fíjense cómo está relacionado todo con la cinemática lineal. Fíjense cómo está todo asociado. Esto es mi desplazamiento angular.
el desplazamiento de esta posición inicial a esta posición final? ¿Sí? Si yo quiero ver cuánto tardo en recorrer ese desplazamiento angular, pues obtendría una propiedad física que ustedes más o menos relacionan con las propiedades físicas lineales, que es la velocidad angular media. Ahora sí, velocidad angular media, que es igual al cambio de desplazamiento angular en una unidad de tiempo. Es decir, resto al desplazamiento final, el desplazamiento angular inicial sobre el intervalo de tiempo, tengo la velocidad angular media. Vean esta figura. Es lo que ustedes imparten a la llave visto desde arriba en un eje de rotación. ¿Sí? Fíjense lo interesante de acá. No estoy hablando de la velocidad lineal que tenía el objeto hacia acá. Vean la pantallita. No es la velocidad lineal esta. No, la velocidad angular se imparte girando el eje de rotación. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la velocidad angular. Si ustedes enrollan los dedos de la mano derecha en la dirección de la rotación, entonces, en este caso, la velocidad angular es positiva, es decir, abren. ¿Sí? Y luego, si ustedes giran la llave o el eje de rotación hacia acá, hacia el sentido horario, entonces cierran, la velocidad angular es negativa. Me detengo un poco, vean esta figura, yo creo que les va a ayudar a... Fíjense, lo hago grande y luego ahorita lo... ¿Sí? Fíjense ustedes cómo imparten la velocidad angular y vean la diferencia que tiene con velocidad lineal. La velocidad lineal es la que tiene esta partícula en este punto hacia acá. La velocidad angular es la que yo imprimo para abrir o para cerrar, ¿verdad? Repito, si yo enrollo hacia la derecha en sentido antihorario, pues la velocidad angular es positiva. Si enrollo hacia el otro lado, o si más bien imparto rotación hacia el otro lado en sentido horario, la velocidad angular es negativa. ¿Sí? Me detengo un poco para que hagan sus anotaciones y ahorita continuamos. Me dicen cuando pueda continuar. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok, muy bien. Y siguiendo lo que yo vi en la cinemática lineal, pues tienen que cuando hacen tender este tiempo a cero, ¿verdad? Es decir, cuando es muy corto el intervalo de tiempo, ¿verdad? Tienen algo que se conoce como que si este intervalo de tiempo lo hacen tender a cero, entonces, ¿qué tendrían acá? ¿Qué creen que tendría en analogía a la cinemática lineal? Si hacen tender el tiempo a cero de esta expresión, pues, ¿qué creen que tengan aquí? ¿Cuál sería esta propiedad física?
Velocidad angular instantánea. Exactamente, la velocidad angular instantánea, que sería simplemente la primera derivada del desplazamiento angular, debe de ser función para poderla derivar respecto al tiempo. Muy bien. Sí, muy bien. Y de aquí ustedes saben lo que sigue, las definiciones para la aceleración media, ¿verdad? Y para la aceleración angular instantánea. La aceleración angular media entonces sería el cambio de velocidad instantánea, ¿sí? El cambio de velocidad instantánea respecto al tiempo, es decir, la velocidad angular instantánea en un instante final, la velocidad angular instantánea en un instante inicial, sobre el tiempo transcurrido, y la aceleración angular instantánea sería simplemente la primera derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Dense cuenta que es lo mismo que en cinemática, nada más que en lugar de desplazamiento estoy poniendo desplazamiento angular, en lugar de velocidad, velocidad angular, y en lugar de aceleración, aceleración angular. Sí, y es exactamente lo mismo, nada más que con las propiedades respectivas angulares. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Ok, profe. Entonces, realmente lo que tengo es esto, ¿verdad? Esto es lo que a mí me interesa, digamos. Estas ecuaciones son las que por el momento a mí me interesan. Y son con las que voy a trabajar en el siguiente ejercicio. Estas. Bueno, ahí esto me lo... Ahí sí. Esto es con lo que voy a trabajar en el siguiente ejercicio, ¿va? ¿Sí? Me dicen cuando pueda avanzar. Profe, la última dijo que era de aceleración instantánea, ¿verdad? Era aceleración angular. Aceleración angular instantánea. Aceleración angular media. Velocidad angular instantánea. Velocidad angular media. Y esto el desplazamiento angular ya lo escribí. Entonces, ¿me pueden decir cuáles unidades creen que tenga la aceleración angular instantánea? ¿Qué unidades tendrá la velocidad angular instantánea? Primero. ¿Radianes sobre segundo? Radianes sobre segundos. Radianes sobre segundos. Miren la expresión. Radianes sobre segundos. Radianes sobre segundos. ¿Y la aceleración angular media? Radianes sobre segundo, es decir, radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Velocidad angular, radianes sobre segundos. Aceleración angular, radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Ok, profe. Ok. ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok, avancemos. Ok, y para aterrizar los conceptos, ¿verdad? Si quieren les dicto el enunciado como si estuviera en clases presenciales, ¿verdad? Para que ustedes no estén volteando a la pantalla.
o si prefieren tomarles captura. Además, hagamos los dos. Y los que quieran escriben, ¿va? Lo dicto. Primer ejercicio sobre cinemática de la rotación de un cuerpo rígido. La posición angular θ de un volante de 0.36 metros de diámetro está dada por θ igual a 2 radianes sobre segundos al cubo por el tiempo al cubo. La expresión que acabo de dictar está en el open board, en la presentación, ¿ok? Repito, la posición angular de un volante de 0.36 metros de diámetro está dada por θ igual a 2 radianes sobre segundos al cubo por el tiempo al cubo. Inciso A. Calcule el desplazamiento angular en radianes y en grados en un tiempo inicial de 2 segundos y un tiempo final de 5 segundos. ¿Cómo pongo el tiempo 1? T sub 1 y T sub 2 o tiempo final T sub 2. ¿Ok? Inciso B. Calcule la distancia que recorre una partícula en el borde del volante durante el intervalo 2 segundos a 5 segundos. Repito, calcule la distancia que recorre una partícula en el borde del volante durante el intervalo T1 igual a 2 segundos a T2 igual a 5 segundos. Punto y seguido, inciso C. Calcule la velocidad angular media, coma, en radianes sobre segundos y en revoluciones sobre minutos, coma, en ese intervalo. Punto y seguido, inciso D. Calcule las velocidades angulares instantáneas en 2 segundos y en 5 segundos. Repito, inciso D. Calcule las velocidades angulares instantáneas en 2 segundos y en 5 segundos. Punto y seguido, inciso E. Calcule la aceleración angular media entre 2 segundos y 5 segundos. Punto y seguido, inciso F. Calcule las aceleraciones angulares instantáneas en 2 segundos
y en 5 segundos. Repito, inciso F, calcule las aceleraciones angulares instantáneas en 2 segundos y en 5 segundos. Si faltó algo, ahí está el ejercicio proyectado para que ustedes lo copien, ¿ok? ¿Sí? Soy el ventilador, ¿verdad? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. Entonces, tengo una forma funcional del desplazamiento angular, así como yo tenía una forma funcional para el desplazamiento lineal, ¿verdad? Esta es mi forma funcional, ¿sí? Voy a calcular el desplazamiento angular entre 2 segundos y 5 segundos. Lo voy a hacer exactamente igual a como yo hacía en la cinemática lineal. En la cinemática lineal, yo evaluaba el desplazamiento en un segundo, en 2 segundos, ese es mi desplazamiento inicial. En un segundo, tengo mi desplazamiento inicial, que sería ¿cuánto? ¿Están de acuerdo que sería 2 radianes? ¿Sí o no? Al inicio, el desplazamiento es de 2 radianes. Esto es, no es cierto, es entre 2 segundos, ¿verdad? Es 2 segundos. Aquí es 2 segundos. Esto es 2 segundos. Aquí tengo 2 radianes. Esto es 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Perdón, es 16 radianes. ¿Sí, jóvenes? Ustedes complétenlo porque yo estoy batallando con la pluma. Está la computadora. Está batallando la computadora. Porque estoy corriendo un código medio complejo. Ok, entonces repito, es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 segundos al cubo se cancela con segundos al cubo. Tienen que el desplazamiento inicial es 16 radianes en 2 segundos y el desplazamiento 2, desplazamiento final en 5 segundos sería 5 por 5, 25 por 5, 125 por 2, 250 radianes. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento angular entre 2 y 5 segundos? ¿Me pueden decir cuál es el desplazamiento angular? ¿Están de acuerdo que es el desplazamiento en el instante final menos el desplazamiento en el instante inicial? ¿Cuánto sería? 234 radianes. 234. ¿Y a todos les dio eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, 234. ¿Sí? 234 radianes, ¿verdad? Así es, profe. Así como hacíamos en los otros ejercicios, 234 radianes. ¿Y en grados? ¿Quién me puede decir 234 radianes? ¿En grados cuánto sería? ¿Cuánto?
13,408. ¿Están de acuerdo? 13,408. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. 13,408 grados en nada más 3 segundos. Entonces va rápido, ¿no? 13,408.2 grados. Esto es en radianes y esto es grados. Vamos con el inciso B que me pide la distancia que recorre, si esto es mi volante, en 2 segundos estaba aquí, en 5 segundos recorrió 13,408.2 grados, tal vez quedó acá, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que recorrió una partícula o una abeja si yo la ato al borde del volante? ¿Cuánto? ¿Están de acuerdo que el desplazamiento angular lo puedo calcular como? Ustedes escríbanlo, yo no, se está trabando. Ok, el desplazamiento angular lo puedo yo calcular como la longitud recorrida sobre el radio. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, la longitud de arco es el radio por el desplazamiento angular. El radio es de 0.36 metros multiplicados a 234 radianes. ¿Sí? Aquí lo hago, ya. Entonces tengo que la longitud recorrida o la distancia que recorre, no, ok, va. La distancia es igual a el radio por el desplazamiento angular. El radio es de 0.36 metros. Recuerden que en esto es en radianes, es 234 radianes. Y fíjense lo interesante de meter las unidades como radianes, que las pueden quitar. Ese radian, cuando multiplican por otra unidad, automáticamente se quita. Más si multiplican por los metros. Entonces, aquí esta multiplicación no sería metro por radian, sería simplemente metro. ¿Cuánto es 0.36 por 234? ¿Me pueden decir? 84.24. 84.24 metros. A ver. Ah, pero es de diámetro, ¿eh? Pues, perdón, es de diámetro. Entonces aquí es, el radio sería la mitad, 0.18. Corríjanlo, perdón, es de diámetro, no, el radio no es 0.3. ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. Ok, a ver, vamos a ver. Es 0.18, perdón, aquí era la mitad, 0.18 metros. Si están de acuerdo conmigo, ¿verdad? El radio es el que es 0.36. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto les da? Ustedes continúenlo, continúenlo, por favor, háganlo. 42.12. Ok, no me esperen a hacer las cuentas, ustedes continúenlas porque se está trabando el monitor, el cursor, o sea, la computadora. Ustedes continúen. Y ya nada más ahorita corroboramos los resultados, ¿va? .42 metros, eso nos da, ¿no? Y luego en el inciso, imagínense, ¿recorre cuánto? ¿Cuánto? Profe, era 42.12. 42.12. Son buenos, 42 metros en nada más 3 segundos, quiere decir que la velocidad angular de ese volante es algo alta, no es un volante convencional. Es 42.12 metros. Muy bien. Ok, y vamos al inciso C. En el inciso C me preguntan la velocidad angular media. Ustedes saben, entre 1 y 2 segundos, me lo piden en radianes sobre segundos y en revoluciones sobre minuto.
Entonces, es lo que vamos a hacer. La velocidad angular media es igual al desplazamiento en el instante final, que es en 2 segundos, menos el inicial, que es en 2 segundos, sobre el intervalo de tiempo, que es 3 segundos. Es decir, es 250 menos 16, 234 radianes, ¿verdad? Sobre 3 segundos. ¿Eso cuánto me da? ¿78 78 radianes sobre segundo? 78, así cerrado. 78 radianes sobre segundos. Muy bien. Y en revoluciones por minuto, ¿cuántas? Fíjense, un radián, más bien 2 pi radianes es una revolución. Aquí lo pongo acá. Lo pongo acá. Fíjense, aquí como nota. Una vuelta completa es 2 pi radianes. Una vuelta completa son 360 grados. Esto es una revolución. Entonces, ¿cómo le hacen para obtener 78 radianes sobre segundos en revoluciones por minuto? ¿Están de acuerdo que con una regla de 3 sale? 78 radianes sobre segundos los dividen entre 2 pi radian, ¿verdad? ¿Sí? Para que les dé revoluciones, ¿verdad? Entonces, 78 sobre 2 pi. ¿Sí me van siguiendo? Por 60. ¿Cuánto les da la velocidad angular media en revoluciones sobre minuto? $744.85. Muy bien. Okay. ¿Cuánto? 744.85. 0.9 revoluciones sobre minutos. Entonces, está dando una vuelta, está dando 744.9 vueltas en un minuto, por lo tanto, la velocidad angular es algo considerable. Inciso D. Me piden las velocidades angulares instantáneas en 2 segundos y en 5 segundos. La velocidad angular instantánea dijimos que se obtiene derivando la velocidad angular instantánea se obtiene derivando la función del desplazamiento angular respecto al tiempo. Por lo tanto, si yo derivo, es 6 veces el radián sobre el segundo al cubo por el tiempo al cuadrado. ¿Va? Esta es la expresión para la velocidad angular y me la piden específicamente, me piden esa velocidad angular en 2 segundos y me la piden también en 5 segundos. La velocidad angular en 2 segundos es 2 por 2, 4 por 6, 24 radianes sobre segundos, y en 5 segundos es 5 por 5, 25 por 6, 150. ¿Están de acuerdo? 150 radianes sobre segundos. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Ok, va. Continuemos. ¿Sí se dan cuenta que es casi parecido o es similar a la cinemática lineal? Lo mismo, nada más que agregamos el término angular, ¿verdad? En el inciso E me piden calcular la aceleración angular media de nuevo entre 2 segundos y 5 segundos. Para la aceleración angular media sabemos que la expresión es la de velocidad angular en un instante final menos la velocidad angular en un instante inicial sobre el intervalo de tiempo. La velocidad angular en un instante final, en este caso en el de 5 segundos, es 150 radianes sobre segundos, menos la velocidad angular en el instante inicial, que es 24,
sobre el tiempo transcurrido entre 2 y 5, que es 3 segundos, ¿cuánto les da la aceleración angular media? Es 150 menos 24 sobre 3 igual a 42 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Y por último, ¿me van siguiendo o me detengo? Todo bien, profe. ¿Va? Y luego, en el inciso F, ya por último, me piden calcular la aceleración angular instantánea en 2 segundos, en 5 segundos, pero primero tengo que sacar la expresión para la aceleración angular instantánea a partir de la forma funcional del desplazamiento angular, es decir, de esta derivar una vez, ¿verdad? Si tengo el desplazamiento angular, derivo 2 veces y ya tengo la velocidad angular instantánea, derivo nada más una vez. Entonces es 2 por 6, 12 radianes sobre segundos al cubo por el tiempo. Esta es la expresión que me da la aceleración angular instantánea en cualquier instante de tiempo. En específico, yo quiero la aceleración angular instantánea en 2 segundos, que sería 12 por 2, 24 radianes sobre segundos al cuadrado. Y luego quiero la aceleración angular instantánea en 5 segundos, que es igual a 12 por 5, 60 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Me detengo un minuto para que ustedes vean toda la resolución del ejercicio. Aquí está. ¿Sí? Y me digan si tienen alguna duda. Me detengo un minuto para que ustedes vean la resolución completa. Si me dicen que puedo avanzar, continúo. Profe, nada más me quedé con una duda. ¿Cómo pasó de radianes sobre segundo a revoluciones sobre minuto? La conversión. ¿Ok? Entonces tú tienes, ¿dónde están los radianes? 78 radianes. Sí. 78, hago la conversión, la regla de 3, 78 radianes sobre segundos. Tienes que 2 pi radianes es igual a una revolución. ¿Sí? Y luego tienes que convertir segundos a minutos. Tienes que un minuto son 60 segundos. Radian con radian se te va a cancelar, el segundo se te va a cancelar con el segundo. 78 por 1 por 60 sobre 2 por pi. ¿Va? ¿Sí? 78 por 60 sobre 2 sobre pi es igual a 744.8 revoluciones sobre minuto. ¿Va? Sí, profe, ya, gracias. Entonces, si se dan cuenta, el desplazamiento angular cambia con el tiempo, ¿verdad? La velocidad angular cambia también con el tiempo y la aceleración angular también cambia con el tiempo. Por eso es que la podemos expresar con funciones.
porque esas cambian con el tiempo, para diferentes tiempos son diferentes, entonces estamos hablando de cosas que no son constantes. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. Avancemos. Les he venido comentando que todo esto, la cinemática angular, todo lo de la cinemática asociada a la rotación del cuerpo rígido, está ligado evidentemente con la cinemática lineal. Nada más lo que he agregado es el término angular. Pero ahora yo voy a establecer las relaciones entre la cinemática lineal, la relación entre las propiedades cinemáticas lineales y las angulares. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Ok, y puedo partir, de hecho, de esta expresión, de que la longitud que recorre una partícula en una trayectoria circular, por ejemplo aquí, la longitud que recorre esta partícula de aquí a aquí, ¿sí? La puedo expresar como el radio por el desplazamiento angular, ¿sí? Si yo derivo ambos lados de la igualdad respecto al tiempo, si yo derivo ambos lados de la igualdad respecto al tiempo, obtendría esta expresión, ¿sí? El radio es constante. Esta cosa que es, si yo derivo longitud respecto al tiempo, tienen que es velocidad instantánea, esta es mi R, ¿y qué me da el desplazamiento angular respecto al tiempo? Pues una velocidad angular. Es decir, la velocidad lineal es igual al radio de esa trayectoria de esta cosa por la velocidad angular. Permítanme. Ok, continuemos. Entonces vean la facilidad de relacionar las propiedades cinemáticas lineales con las angulares. Si yo conozco la velocidad angular de esta cosa en este punto, pues puedo conocer su velocidad lineal nada más multiplicando esa velocidad angular por el radio. Y se acabó. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Y luego puedo derivar de nuevo la velocidad respecto al tiempo. Puedo derivar la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Y tengo la derivada de R por la velocidad angular, ¿verdad? Esto queda como R de omega dt. ¿Esto qué es? R por la aceleración angular. ¿Esto qué es? La aceleración lineal. Por lo tanto, la aceleración lineal es simplemente la aceleración angular por el radio. ¿Sí? ¿Sí lo ven?
¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Y luego, esta es la velocidad lineal, esta es la aceleración lineal, y yo tenía una aceleración radial o centrípeta. Para la aceleración radial o centrípeta, tenía que esto era la velocidad al cuadrado sobre r, sobre el radio. La velocidad ya dijimos que es r por omega, es decir, r cuadrado por omega al cuadrado sobre r. Esto es, se cancela una r, tengo r por omega al cuadrado. La aceleración radial es igual al radio, pero ahora por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Tengo estas tres cosas que me relacionan, o estas cuatro relaciones que relacionan, valga la redundancia, las propiedades cinemáticas lineales con las propiedades cinemáticas angulares. ¿Sí? Puedo conocer la aceleración lineal a partir de la aceleración angular simplemente multiplicándola por el radio, y puedo conocer la aceleración radial simplemente conociendo la velocidad angular, elevándola al cuadrado y multiplicando por el radio. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, todo claro. Sí, está fácil, ¿no? ¿Sí se les hace fácil? Sí, ¿verdad? Es muy parecido al pasado. Es igual, es similar al pasado, así es. Estas relaciones son las que me permiten establecer una igualdad o una similitud entre la cinemática lineal y la cinemática angular. ¿Sí? Y de hecho, fíjense, de hecho yo puedo hablar de aceleración angular constante. En el caso pasado dijimos que todo variaba. En el caso pasado teníamos desplazamientos angulares en diferentes tiempos diferentes, velocidades angulares diferentes a diferentes tiempos y aceleraciones angulares, miren aquí, diferentes en diferentes tiempos. Estas relaciones permiten establecer ecuaciones para el movimiento con aceleración angular constante. Fíjense, si las ecuaciones para la aceleración lineal constante, aceleración constante, eran las siguientes. Eran que el desplazamiento era igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Que la velocidad, que las dos veces la aceleración por el desplazamiento era igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, y que el desplazamiento era igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. ¿Sí? Yo puedo sacar nada más con estas relaciones entre la cinemática lineal y la cinemática angular las ecuaciones para la aceleración angular constante. Fíjense cómo le hago. Digo que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Que dos veces la aceleración angular por el desplazamiento es igual a la velocidad angular final al cuadrado más la velocidad angular al cuadrado. Y que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular final más la velocidad angular inicial sobre 2 por el tiempo. Nada más cambia la S por el teta, la V por el omega y la A por el alfa y se acabó. Profesor, ¿lo puedo hacer? Sí, porque ya están dadas las relaciones entre propiedades cinemáticas angulares y propiedades cinemáticas lineales.
Recuerden que lo hago nada más con la primera para que ustedes vean. No lo voy a borrar porque la borrada es donde se me detiene el cursor, ¿verdad? Fíjense aquí, yo tengo que S lo puedo relacionar con R y teta. Fíjense, S es R por teta, V es R por omega, sub 0 por el tiempo, más un medio, la aceleración lineal es R por alfa, por el tiempo al cuadrado. Repito, esto es S, esto es V0 de las propiedades de la relación, ¿verdad? Que hay. Esto es A, es factor común R, se cancela y queda teta igual a omega t por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado que está acá. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces son las mismas ecuaciones del movimiento con aceleración constante cuando la aceleración angular es constante. Nada más cambian las propiedades cinemáticas lineales por las propiedades cinemáticas angulares y se acabó. ¿Sí, jóvenes? Y los ejercicios se hacen exactamente igual como vamos a resolver en el siguiente ejemplo. Me detengo y me dicen si queda claro. ¿Sí se alcanza a observar así? ¿Sí? Sí, queda claro, profe. Ok. Me dicen si puedo avanzar. ¿Puedo avanzar, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, resolvamos ese ejemplo. ¿Sí? Resolvamos ese ejemplo. Escríbanlo. Si me dicen que es necesario que lo dicte, lo hago, ¿va? Lo dicto, digo, lo dicto o ustedes lo escriben. Como guste, profe. Ok, entonces lo dicto. Si ustedes se atrasan, ahí está el ejercicio proyectado, ¿va? Dice, imagine que usted acaba de ver una película en Blu-ray y el disco se está deteniendo. Repito, imagine que usted acaba de ver una película en Blu-ray y el disco se está deteniendo. Punto y seguido. La velocidad angular del disco en t igual a 0. La velocidad angular del disco en t igual a 0 es de
27.5 radianes sobre segundos. Y su aceleración angular constante es de menos 10 radianes sobre segundos al cuadrado. Punto y seguido. En la superficie del disco se encuentra una línea PQ a lo largo del eje X en t igual a 0, paréntesis, ver figura. Cierran paréntesis. Repito, en la superficie del disco se encuentra una línea PQ a lo largo del eje X en t igual a 0, abren paréntesis, ver figura, cierran paréntesis, punto y seguido. Inciso A. Pregunta: ¿qué velocidad angular tiene el disco en t igual a 0.3 segundos? Cierren disco. Cierren signo de interrogación. Inciso B, pregunta: ¿qué ángulo forma la línea PQ Repito, inciso B, pregunta: ¿qué ángulo forma la línea PQ con el eje X en ese instante? Cierran signo de interrogación. Siguen viendo el Open Board, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, si se dan cuenta, en el enunciado viene aceleración angular constante de menos 10 radianes sobre segundos al cuadrado. Con ese enunciado, ustedes luego se decantan por las ecuaciones para el movimiento circular, o más bien para la rotación del cuerpo rígido con aceleración constante. ¿Sí? Que son las que acabamos de deducir en la lámina pasada. ¿Qué datos tenemos? Tenemos una velocidad angular inicial. Procedemos igual que como lo hicimos con la cinemática lineal.
tenemos una velocidad angular instantánea, es decir, en el tiempo igual a 0 de 27.5 radianes sobre segundos. Tenemos una aceleración angular constante de menos 10 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué negativa? Porque es como si nosotros sacáramos el disco del reproductor y se va deteniendo. El negativo indica que se va frenando, que se va deteniendo este Blu-ray. ¿Sí? Me dicen que en la superficie del disco hay una línea para ver cómo se mueve esta partícula, ¿verdad? Me piden la velocidad angular que tiene el disco en un tiempo de 0.3 segundos. Ustedes han visto que este cuerpo rígido, que es un disco, rota con mucha velocidad. ¿Va? ¿Sí? Inciso A. Me preguntan la velocidad angular instantánea, es decir, la velocidad angular final en 0.3 segundos, que puedo calcular con estos parámetros sumándole la velocidad angular inicial, la aceleración angular por el tiempo. Igual que como hacíamos en la cinemática lineal. Es decir, tengo 27.5 radianes sobre segundos más la aceleración angular de menos 10 radianes sobre segundos al cuadrado por el tiempo de 0.3 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? $24.5. 24.5 radianes sobre segundos. Esa es la velocidad angular que tiene el disco en 0.3 segundos, ¿ok? 24.5 radianes sobre segundos. ¿Sí? Aunque no me lo pregunte el ejercicio, ¿me pueden decir cuántas vueltas está dando este disco en un segundo? Si yo localizo este punto, ¿me pueden decir cuántas vueltas da el disco en un segundo? ¿9? Así es, ¿sí? Lleva una velocidad de 3.9 revoluciones sobre segundo. Da 3.9 vueltas en un segundo. ¿Ok? ¿Sí? Esto es lo correcto, ¿eh? Radianes sobre segundo. Sin embargo, por ser quisquilloso y preguntarme cuántas vueltas da en un segundo, pues yo puedo convertir los radianes a revoluciones y ya observo que son 3.9 vueltas en un segundo. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Inciso B. Me preguntan el ángulo. Obviamente yo con las expresiones de aceleración angular no puedo determinar el ángulo. Puedo reconocer el desplazamiento angular que está ligado con el ángulo. ¿Sí? ¿Cómo le hago para calcular el desplazamiento angular? Pues tengo que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. La velocidad angular ya dijimos que era 27.5 radianes sobre segundos, lo multiplico por el tiempo de 0.3 segundos y le sumo un medio de la aceleración angular que es menos 10 radianes sobre segundos por el tiempo que es 0.3 segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? ¿7.8? 7.8 radianes. ¿Sí?
7.8 radianes. ¿Sí? Es decir, 7.8 radianes. Es decir, ¿cuántas vueltas? ¿O cuánto, o qué ángulo, no? ¿Qué ángulo? Es 2 pi radianes, porque me preguntan el ángulo. 2 pi radianes es igual a, ¿qué? A 360 grados, o pi radian, mejor, pi radian, o 1 por 57.3, ya como quieran. Sí, es 7.8 sobre pi por 180. ...223.5 grados... ...es decir... ...va de aquí... ...en ese tiempo... ...va de aquí... ...y se encuentra más o menos aquí... ¿sí? En 0.3 segundos... ...está aquí... ...y acaba acá... ¿va? ¿Sí? Se encuentra esta línea, repito, a 223.5 grados del punto inicial o de la línea inicial después de 0.3 segundos. ¿Sí, jóvenes? Profe, Sí, profe. disculpe, Sí, dime. es Dime, que dime. creo que a mí me da diferente. A mí No sé igual, por qué. profe. ¿Cuál parte? En los grados. ¿Tengo que tener la calculadora en radianes? No, no está sacando cosenos ni senos. Entonces, da igual, ¿verdad? No está sacando el seno de 2.48 por 180. Ah, les da 446. Ajá. Sí, profe. Ok, 446. Muy bien. Sí, ¿verdad? Es decir, ya le dio una vuelta, ¿verdad? En 0.3 segundos le da una vuelta completa y luego recorre un poco más. Menos 360 es igual a 86. Repito, esto está mal. Sí, ahí corríjanlo. Eso da 7.8 por 180 sobre pi. Ok, le da la vuelta completa, le da 360 y además otros 86.9 queda por aquí. Repito, aquí queda mi línea. Le dio una vuelta completa y luego avanzó un poco más y aquí queda ese punto, ¿va? ¿Sí? Queda a 86.9 grados. De la línea inicial. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok, muy bien.
¿Sí? Pues bueno, jóvenes, ¿dudas? Todo bien. Muy bien. Ok, entonces hasta aquí le dejamos. Nos vemos el próximo lunes en lo que sería la sesión final del curso de Mecánica Clásica y Física Clásica, ¿ok? ¿Sí? Ustedes avancen en los ejercicios de conservación del momento, omitan los del centro de masa y ya les doy indicaciones ahí a través de Facebook, ¿ok? ¿Sí? Sí, profe. Ok, Ok, profe, gracias. cualquier duda me contactan por inbox o por el grupo, ¿va? Hasta luego. Sale, profe, hasta luego. Nos Gracias, vemos. profe. Hasta luego. Bye. Bye, profe. Nos vemos.